Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? El año 2020 está por iniciar y con ello van a entrar muchas de las nuevas reformas fiscales que van a comenzar a aplicar en este año. En este video te voy a explicar cuáles son las principales reformas fiscales, las más destacadas y por qué te deben de preocupar incluso si tú no eres un contribuyente activo. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. Se conoce como reformas fiscales del 2020 porque muchas de estas van a aplicar a partir del 1 de enero del 2020. Hay algunas que ya inclusive empezaron a aplicarse en este año, pero que al ser solamente parciales, comienzan de totalidad o comienzan en su totalidad en el 2020. ¿Qué es lo primero que debemos de saber? Bueno, pues que el 8 de septiembre de 2019 se dio a conocer lo que fue la propuesta del paquete económico. Aquí es muy interesante porque esta propuesta de paquete económico fue acompañada de diversas propuestas a reformas de las leyes fiscales, lo que fue el Código Fiscal a la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, todo esto que acompañó por supuesto a la Ley de Ingresos de la Federación para 2020. Aquí el tema es todo lo que envuelve este paquete económico y aquellas reformas que no vinieron acompañadas justamente en este paquete el 8 de septiembre. ¿Como cuáles? Bueno, podemos ver que hay algunas propuestas como la reforma fiscal penal, lo que es todo esto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la ley que se expidió contra la delincuencia organizada, todo esto que van a afectar por supuesto al ámbito fiscal para el año 2020. Estos videos que yo te estoy colocando aquí forman parte de lo que son las reformas fiscales y penales para el año 2020. Estas reformas fiscales no son otra cosa que los cambios que se van a comenzar a aplicar. Por ejemplo, el tema de lo que son las plataformas digitales van a comenzar a aplicarse a partir del 1 de junio de 2020. Y esto porque nos lo dice el artículo 4, fracción 1 de las disposiciones transitorias de lo que fue esta reforma que se dio apenas el 9 de diciembre ya en el Diario Oficial de la Federación. Como te lo comentaba, estos son los videos que acompañan a las reformas fiscales. Este solamente va a ser el video número 1 de nuestra lista de reproducción de lo que son reformas fiscales. Te voy a dejar aquí arriba lo que es el vínculo para que puedas ver cada uno de estos videos, y una vez que ya veas todos estos videos y habrás conocido lo que son las reformas fiscales para el 2020. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, lo que es las reformas a algunas características especiales de lo que son los sellos digitales, los certificados de los sellos digitales, obviamente, el por qué te lo pueden cancelar o te lo pueden dejar sin efecto, algunos temas que se van a dar en el buzón tributario y por supuesto en la e-firma. Por el otro lado tenemos también lo que son los esquemas reportables. Todos estos videos los vas a poder ver en nuestra lista de reproducción de lo que son reformas fiscales 2020. Entonces, ya una vez que viste estos videos, entonces ahora sí podemos ver lo que son las siguientes reformas. He hecho cada uno de estos videos, de estos 4 videos que tú ya has visto, porque son temas que requieren un profundo análisis y que no pueden verse de una manera tan rápida como lo vamos a ver en este video, de puntos que sí pueden ser un poco más fáciles de explicar en corto tiempo. Entonces, vamos a ver qué son esto de las reformas fiscales. Primeramente, debemos de saber que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el 25 de noviembre la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020. Y en esta Ley de Ingresos de la Federación hay algunos cambios que vamos a ir platicando. Por el otro lado tenemos que la famosa miscelánea fiscal, que así fue como se lo conoció, que no son otra cosa que las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del IEPS. Estas que se oficializaron el día 9 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Obviamente ambas del año 2019 que se dieron a conocer en este medio que es oficial,
para México. Entonces, ¿cuáles son las reformas que debemos de conocer? Primeramente, vamos a ver que el salario mínimo aumentó respecto al 2019. Es decir, en el año 2020, el salario diario, o lo que es el salario mínimo que fue diario, que era de 102 pesos con 68 centavos, pasa a 123 pesos con 22 centavos. Esto significa un aumento de 20 pesos con 54 centavos, y si esto lo vemos mensual, aquí yo lo estoy calculando por 30 días sin saber si son 31, 20, 29 o 28. Aquí vamos a hacerlo por 30 días y esto es lo que conocemos. Fíjense muy bien cómo mensualmente en el 2019 nuestro salario mínimo general representaba 30,080 pesos con 40 centavos y para el 2020 van a ser 3,696 con 60 centavos. Esto si lo llevamos a 30 días y se van a dar cuenta que sí existe pues un cambio significativo. Acuérdense también que actualmente se manejan dos tipos de salarios mínimos. El primero, que es el salario mínimo general, que es el que prácticamente abarca a toda la República Mexicana, y por el otro lado tenemos el salario mínimo de la región fronteriza norte. Este salario mínimo de la región fronteriza norte en 2019 estaba en 176 pesos con 72 centavos. Para el 2020 solamente va a sufrir un aumento de 8 pesos con 84 centavos, quedando en 185 pesos con 56 centavos. Esto, si lo llevamos mensualmente, vamos a ver que tenemos un aumento de 265 pesos con 20 centavos. Acuérdense que este salario mínimo de la región fronteriza norte se hizo con la finalidad de poder competir con los salarios de Estados Unidos principalmente. Sin embargo, tanto lo que es el salario mínimo general como el salario mínimo de la región fronteriza norte son datos que de algún modo van a modificar y van a encarecer un poco la carga social y por supuesto los sueldos para lo que son los empresarios y los patrones. Ahora bien, continuando con esto, vamos a ver que en la Ley de Ingresos de la Federación tenemos uno de los cambios significativos para las personas que son ahorradoras. Estoy hablando de lo que son las tasas de interés, que en el 2019 es de 1.04 y en el 2020 va a pasar a 1.45. En esta tabla comparativa vemos que desde el 2016, que es desde el punto 50, hasta el 2020 de 1.45, tenemos un ejercicio donde si hacemos el ejercicio de la retención de esto que nos marca la Ley de Ingresos de la Federación, vemos que, por ejemplo, en el 2016 nuestra retención de ISR era del 5%. Ojo, estos son tasas de intereses, es decir, va a ser la retención de ISR que se va a retener por los intereses generados en cuentas de ahorros. Ahora bien, en el 2017 vemos que es de 0.58%. Si tuviéramos, por ejemplo, 1,000,000 de monto del capital, tendríamos un ISR a retener de 5,800. En el 2018 de 4,600, porque de hecho bajó en ese año. Y en el 2019, fíjense cómo aumentó a 1.04%, lo que nos daría una retención de 10,400. Y para el 2020 tenemos una retención del 1.45%, que es lo que ahorita estamos viendo, teniendo al final del día una retención de 14,500 en el supuesto de tener 1,000,000 de monto de capital. Este es uno de los cambios que van a venir para los ahorradores. Ahora bien, vamos a ver algunos cambios de la ley del impuesto sobre la renta. Antes de continuar, quiero comentarte que estos son los puntos más relevantes que yo considero que debes tú de conocer. Existen, por supuesto, más cambios que no voy a mencionar, en tanto una parte por su nivel de complejidad y otra parte porque no es como un tema que pueda llegar a cambiar o a afectar a muchos de los contribuyentes de manera generalizada. Entonces, dicho lo anterior, quiero comentarles que también los pagos provisionales de ISR de personas morales ahora se podrán disminuir con la PTU. Esto ya existía por ahí en algunas normativas, en lo que es la resolución miscelánea fiscal. Bueno, ahora se hace oficial en lo que es el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en la fracción 2 del inciso A. Y nos dice que los pagos provisionales van a poder disminuirse con el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades. Básicamente es el monto de la PTU.
de las empresas pagadas en el mismo ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución. Esto que es el fundamento del pago de la PTU. Ahora también nos dice que el citado monto de la participación, es decir, de la PTU, se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales. Esto ya lo conocíamos, de hecho muchos ya lo estaban aplicando. Lo único que está ocurriendo para 2020 es de que esto ahora está en ley. Entonces no hay mucho que explicar aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente ejemplo que nos habla de lo que es la atención con las retenciones. ¿Por qué esta atención con las retenciones? Bueno, porque aquí debemos poner mucha atención. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el artículo 27 que nos habla de lo que son los requisitos de las deducciones, nos habla que cuando los pagos cuya deducción se pretende realizar se hagan a contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Esto es algo que ya sabemos, es algo que hoy en día ya se hace, pero se agrega esta nueva serie de palabras que nos dice: asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al IVA, que en su caso se establezca en la ley de la materia, es decir, en la ley de IVA. Esto va encaminado a lo que hoy conocemos como un tema de subcontratación, pero eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. También tenemos cambios a lo que son las partes relacionadas que vienen ahora estipuladas en el artículo 28, específicamente en la parte de gastos no deducibles. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente voy a comentar que los pagos que se realicen a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que no va a ser deducible estos pagos que se hagan a las partes relacionadas, porque han existido muchas estrategias fiscales, y lo voy a decir con ese nombre, muchas estrategias fiscales que utilizaban las partes relacionadas con una estructura muy compleja con la finalidad de que al final del camino no se pague el impuesto correspondiente. Entonces, estos gastos ya no van a ser deducibles a partir del 2020 y lo podemos ver en el artículo 28 de la fracción 23. Entonces, mucho cuidado si tú estás con partes relacionadas. Otro de los cambios que va a venir es con los agapes. Voy a hablar de manera muy generalizada porque esto también sería un tema un poco más amplio, pero que también no es como que afecte de manera generalizada a muchos contribuyentes. Básicamente nos está comentando que las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos el 80% de sus ingresos totales, ya sea por todas estas actividades del sector primario, y que estén constituidas únicamente por socios o asociados de personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo a esta ley agraria y que hubieran tenido ingresos por menos de 5 millones de pesos, bueno, pues estos cumplirán con las obligaciones establecidas en la ley conforme a lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4, es decir, personas físicas. Y aquí lo interesante es de que el impuesto determinado se reducirá en un 30%. Esto no voy a profundizar, simplemente es un tema que sí es importante que se mencione porque las personas agapes van a tener este tipo de modificaciones. Ahora, mucho ojo, porque en un inicio en el paquete económico se estaba manejando la retención que sufrirían los vendedores por catálogo. Ya no se va a hacer la retención que se tenía considerado para este tipo de personas, se desechó y por lo tanto ya no se va a fiscalizar a aquellas personas que vendan por catálogo. Que ojo, eso no los exime o no les quita la obligación, pues de que deben de presentar sus declaraciones como debe de ser, que deban de presentar los pagos si es que llegan a salir a cargo o si deban de pagar impuestos. Entonces, aquí ya es un tema. Mucha fue la polémica que surgió respecto a estos vendedores por catálogo. Ya no va a haber retención. Entonces, si tu patrón te hace esta retención porque comentó que iba a venir en los nuevos cambios, bueno, pues tú puedes decirle con completa libertad que esto ya no va a ser así. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la retención a subcuentas de retiro. Esto es en un artículo nuevo que es el artículo 96 bis, que también surge con estas nuevas reformas fiscales, donde nos dice
que las personas morales, que muchas veces son los patrones, que hagan pagos en una sola exhibición a personas físicas con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, entre algunas cosas más, nos dice que sean distintos de los conceptos señalados en el artículo 93, fracción cuarta, que básicamente es de los temas de retiro, deberán retener y enterar el impuesto conforme a lo siguiente. Y nos marca una serie de características ya un poco más técnicas de las cuales se van a tener que obedecer. Pero hoy en día es muy probable que ya se hagan este tipo de retenciones en caso de que hagan pagos en una sola exhibición a lo que son las personas físicas que tengan subcuentas del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, y que además no sean como parte de lo que son hoy en día las cuotas obrero patronales. Entonces, mucho cuidado aquí cuando nosotros queramos hacer pagos a nuestras subcuentas de retiro para que no te dejes sorprender. Ahora bien, otro de los temas que también van a cambiar para el año 2020 es lo que es la expedición de comprobantes fiscales en retenciones. Fíjense muy bien, las personas morales obligadas a efectuar la retención, acuérdense que cuando nosotros damos comprobantes fiscales que deban de tener retención, normalmente es de persona física a persona moral, y la persona moral, es decir, la empresa, es quien nos está reteniendo. Bueno, pues estas personas podrán optar por no proporcionar el CFDI. ¿A qué se refiere pues este tipo de normativa? Siempre que la persona física que preste los servicios profesionales les expida otro CFDI que cumpla con los requisitos del Código Fiscal de la Federación. Ojo, esto aplica tanto para lo que son personas físicas, actividad profesional, y también para lo que son las personas físicas por arrendamiento. Obviamente esto viene estipulado en sus artículos correspondientes y no tendría por qué haber mayor complejidad. Entonces aquí ya tienes la opción de que si no quieres que ellos te den el CFDI, bueno, pues tú lo puedes dar. Al final del día, la persona moral va a tener que hacerte la retención independientemente de quién dé este CFDI. Otro de los temas que también debemos de ver es con el tema de arrendamiento. Esto que también estuvo un poco en polémica. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo que ocurre es de que cuando una persona da en renta algún bien inmueble, viene una persona que lo va a arrendar. Entonces, la persona que va a utilizar este bien inmueble a través de la figura del arrendamiento, pues lo correcto es de que siempre esté haciendo los pagos, pero quien está dando a rentar ese bien inmueble, pues de los CFDIs, porque es una obligación que ellos tienen. ¿Qué es lo que va a ocurrir para el 2020 con estos cambios fiscales? Bueno, pues nos va a comentar que en caso de que existan conflictos, ya sea incluso para desalojar a esta persona, bueno, pues en estos juicios de arrendamiento inmobiliario, y obviamente donde salga que el arrendatario deba pagar las rentas vencidas, la autoridad judicial va a requerir al acreedor, en este caso la persona dueña del bien inmueble, debe de comprobar todos los CFDIs que le dio a esta persona. ¿Qué quiere decir? Que llega el juicio, va a venir la sentencia donde el arrendatario debe de pagar. Bueno, pues la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales. Y aquí el tema es de que en caso de que esta persona no acredite haber emitido dichos comprobantes, pues la autoridad judicial simplemente informará al SAT la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir con requerimiento. Entonces vemos aquí una serie de cambios que se vienen tanto para arrendamiento como para personas físicas. Otro de los cambios que también surge con la ley del impuesto sobre la renta es la creación de un nuevo título, que es el título sexto, donde nos dice de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. No voy a entrar en detalles de lo que habla este nuevo título, ya que esto requiere pues un conocimiento técnico fiscal muchísimo más amplio y obviamente no es como de un interés general. Simplemente es importante que tú lo conozcas porque este también es uno de los cambios que se vienen en las reformas fiscales para el 2020. Ahora, también tenemos cambios en lo que es la ley de IVA, porque se están dando cambios interesantes en tema de subcontratación. Simplemente desde el primer artículo, es decir, el artículo 1, específicamente en el segundo párrafo, nos dice que los contribuyentes trasladarán el impuesto, es decir, el del IVA, en forma expresa y por separado.
Eso ya lo sabemos. Todo esto que ya estoy comentándoles ya es algo que en la ley estaba. Y nos comenta, se entenderá que por traslado del impuesto, el cobro o cargo que el contribuyente deba hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, incluso cuando se retenga. Esto es nuevo. Esta es la parte que se está agregando en la parte de la ley de IVA. Obviamente aquí ya nos menciona algunos de los artículos donde pues están incluyendo ya, por ejemplo, lo que son temas de las plataformas digitales. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto o hacia dónde va encaminado esta nueva reforma? Bueno, pues nada más y nada menos que con la retención de IVA en materia de subcontratación. Ahora el cambio es de que las personas que están obligadas a efectuar retenciones del IVA que se traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos deberán realizar esto. Y básicamente nos dicen, sean personas morales, es decir, empresas, o personas físicas, es decir, contribuyentes como tú o como yo con actividad empresarial, que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, personal que desempeñe, ojo aquí, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, la supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que le demos, bueno, pues se le va a dar la obligación contractual. Y en este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Ojo aquí, porque la contraprestación efectivamente pagada incluye el valor de los actos más los accesorios, entiéndase el IVA. Esta es una reforma que se da al artículo 1A en la fracción cuarta. Ahora, ¿cómo debemos entender esto? Ahora sí en números. Bueno, después de que ya entendimos y leímos esto llevado ya a números sería más o menos así. Imaginemos que nosotros queremos contratar personal a través de subcontratación y el valor de este servicio es de 150,000 pesos. Bueno, pues estos 150,000 pesos tenemos que agregarle el IVA y lo que deberíamos de pagar son 174,000 pesos. Pero a estos 174,000 pesos debemos de retenerle el 6% y son 10,440 pesos lo que le vamos a retener por concepto de IVA. Esto es lo nuevo que se viene en materia de subcontratación. Al final se van a pagar 163,560 pesos y obviamente aquí tenemos otros ejemplos donde es, por ejemplo, un CFDI o un servicio por 500,000, por 1,000,000 y tenemos aquí las cantidades que se van a retener y el total a pagar. Como lo comento, esto es parte de lo nuevo que se viene y por lo tanto va a ser algo que los empresarios van a estar resintiendo en los próximos meses. Obviamente si manejan personal por medio de lo que es la subcontratación. Ahora, otro de los temas que también fue muy controversial fue el tema de la compensación universal. Bueno, pues se hace oficial ahora sí la desaparición de la compensación universal. Uno, en el artículo 6 de la ley de IVA, donde nos dice que cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, y estoy hablando aquí en materia de IVA, nos dice que el contribuyente únicamente va a poder acreditarlo, ya no va a poder compensarlo, ya no va a poder incluso pedir el saldo como devolución, que de hecho esto sí se puede, pero tiene por ahí sus recovecos, tiene por ahí su chiste, pero implica mayor complejidad para poder solicitar este saldo a favor. Además, no nada más fue en el artículo 6 de la ley de IVA donde esto ya se quita de manera total. Vemos que también en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 23, ya también se hace oficial la desaparición de la compensación universal. Entonces, para que esto regrese, pues al menos tienen que pasar los próximos 5 años y vamos a ver si posteriormente existe alguna nueva reforma que modifique este tipo de compensación. Por ahora, ya no va a haber compensación universal, ya ahora sí viene estipulado en ley y esto es lo que vamos a tener que considerar para el 2020. Ahora, ya no voy a mencionar más temas de la ley de IVA porque en la ley de IVA, acuérdense que también se agregó una nueva sección en temas
de lo que son plataformas digitales, pero esto nosotros ya lo platicamos, ya lo profundizamos. Si no lo has visto, si no has visto el video de esta parte de IVA, te dejo aquí arriba el video para que puedas ir a ver todo lo que son las plataformas digitales. En el tema del Código Fiscal de la Federación, vemos que nace un nuevo artículo, que es el artículo 5A. Si bien esto puede no afectarnos de primera impresión, sí es importante que consideremos lo que viene. Básicamente nos habla de los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios, ya sea que el contribuyente esté o no esperando algún tipo de beneficio. Entonces, vamos a ver que ya también aquí el SAT habla de que aunque incluso no estemos nosotros esperando un beneficio, puede existir algún tipo de acto que carezca de una razón de negocio. Pero bueno, eso es tema que se profundizará en otros videos y ahorita es importante que lo conozcas porque puede afectarnos para el siguiente año. Otro de los temas que va a venir es los terceros colaboradores fiscales, pues nace el artículo 69B ter. Hoy en día tenemos el artículo 69, el artículo 69B y ahora nace el artículo 69B ter. Básicamente este nuevo artículo nos va a hablar de que las autoridades fiscales podrán recibir y, en su caso, emplear la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores fiscales para substanciar el procedimiento previsto en el artículo 69B. Acuérdense que este artículo 69B nos habla cuando no tenemos alguno de los siguientes tres supuestos: cuando no tenemos personal, cuando no tenemos activos y cuando no tenemos la infraestructura para llevar a cabo un tipo de actividad. Bueno, pues muchas veces estos son los famosos EFOS y EDOS, como hoy en día se conocen. Entonces, para motivar las resoluciones de dicho procedimiento, en el artículo 63 de este código nacen estos terceros colaboradores. Ahora, aquí el tema es que se conoce como un colaborador fiscal. Bueno, pues el mismo Código Fiscal nos comenta que va a ser aquella persona que no ha participado en la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, pero que cuentan con información que no obra en poder, pues, de la autoridad fiscal, en este caso, pues, del SAT. Y obviamente que sea relativa a los contribuyentes que han incurrido en tales conductas y que voluntariamente proporcione a la autoridad fiscal la información de la que pueda disponer legalmente y que sea suficiente para acreditar dicha situación. Aquí lo curioso es de que estas personas van a poder participar en algo que se va a llamar sorteos fiscales. Nada más que antes de pasar eso, quiero comentarles que la identidad de terceros colaboradores fiscales tendrá el carácter de reservada. Es decir, el SAT puede decir quiénes son estos colaboradores o puede no decirlos. Ahora, estos colaboradores fiscales, como lo comenté, van a poder participar en los sorteos previstos del artículo 33B de este código, que no es otra cosa que los famosos sorteos de la lotería fiscal. Estos sorteos de la lotería fiscal, que básicamente son sorteos que va a hacer la misma autoridad fiscal para beneficiar a determinados contribuyentes. Existen más beneficios o existen más lineamientos, pero de los más importantes voy a mencionar únicamente el que viene en la fracción 1, que nos dice: cuando la participación en el sorteo se base en el CFDI, es decir, todos los comprobantes que se han emitido, no podrán participar las personas que realicen actividades empresariales. Es decir, si nosotros somos colaboradores fiscales y de estos colaboradores fiscales somos contribuyentes que tienen actividad empresarial, pues simplemente no vamos a poder participar. Esto, por supuesto, en el artículo 33B, que ojo, el artículo 33B también sufrió algunas modificaciones que no vamos a entrar en detalle porque son básicamente tecnicismos y reglas que nos van a decir cómo se van a llevar a cabo estos sorteos de lotería fiscal. Ahora bien, aquí algo interesante, que los beneficios obtenidos por estos sorteos simplemente no van a ser ingresos acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser ingresos que deban de pagar impuestos. Y de hecho nos los está colocando estos ingresos como parte del artículo 93, fracción 24. Este artículo 93 son básicamente los ingresos exentos para las personas físicas.
Entonces, como te puedes dar cuenta, son muchos los cambios que se vienen para el 2020. Estos, por supuesto, ya son cambios que sí se pueden platicar de manera más rápida y que, por supuesto, si tú quieres conocer más a fondo de temas muy específicos, bueno, pues ya hemos colocado los otros videos para que tú los puedas ver. Amigo, con esto termino el video de esta semana, espero que te haya gustado, por favor déjanos tus comentarios, suscríbete al canal si es que te están gustando esta clase de videos. Ahora, mucho ojo, porque a partir del 2020 tú te vas a poder suscribir al canal de Contador Contado de una manera muy especial. Vas a poder suscribirte con la finalidad de que todas las preguntas que tú hagas las vamos a ir respondiendo. Espera nuestro próximo video porque ahí vamos a dar más detalles de cómo vas a tú poder hacer preguntas y nosotros las vamos a contestar en los videos. Amigos, con esto termino el video de esta semana, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.